Yo trabajo en la agencia de extensión de INTA de Mayor Bratovich, que depende del INTA de Hilario Ascasubi. Mi fuerte es extensionista en cultivos hortícolas, y acá la zona del Valle Bonaerense del Río Colorado es prácticamente cebolla, la hortaliza mucho más importante. Uno de los trabajos que se está haciendo para los cultivos de cebolla, que es el monitoreo de lotes de cebolla. En realidad esta actividad empezó con todas las instituciones que tienen que ver con la cebolla por una preocupación muy fuerte que fue en la campaña 2009-2010, la cosecha 2010, que tuvimos un ataque inesperado e insorpresivo de bacteriosis. Fue una enfermedad que el productor no la tenía, o sea, si bien había bacterias acá en la zona, pero nunca fueron de importancia económica. Y ese año fue tremendo el ataque de bacteriosis, entonces empezamos todas las instituciones a focalizar el trabajo en ese sentido, y de ahí surgieron los monitoreos. O sea, hace muchos años que venimos monitoreando lotes. Los organismos que participamos del monitoreo, bueno, actualmente se coordina desde INTA, yo coordino el proyecto, pero participa también Corfo, Consorcio Hidráulico, Fumbapa, SENASA, la Cátedra de Fitopatología del Departamento de Agronomía de la Universidad del Sur, la Asociación de Productores, APROVIS, la Municipalidad de Villarino, técnicos privados de la zona, y bueno, y por supuesto todos los productores que nos brindan los lotes para que nosotros hagamos el seguimiento. Esta actividad que desarrollamos entre todos se financia también con los derechos de comercialización de productos frutihortícola que se cobra a la cebolla particularmente, y con eso, o sea, además del aporte de todos los que intervenimos, tiene un aporte de los derechos de comercialización. El monitoreo consiste en el seguimiento de los lotes desde la siembra hasta la cosecha, y las últimas campañas lo que hicimos fue empezar con evaluaciones post cosecha. O sea, nosotros tuvimos un ataque muy fuerte de bacterias en la campaña 2009-10, después bajó un poco el impacto y volvimos a tener problemas hace unos años, entonces incluimos toda una evaluación post cosecha. Lo que hacen los monitoreadores es ir a los lotes, ir tomando registros, o sea, se hace todo un detalle de la ubicación del lote, qué tipo de cebolla es, porque nosotros acá tenemos cebollas de días largos, pero también se hace un poco de cebollas de días cortos. Entonces se registra qué cebolla es, qué variedad, cuándo se sembró, cómo está conducida, si es por surcos o si es en tablones, cómo se riega, o sea, todo un detalle general del cultivo, y después se hacen visitas periódicas y se va registrando el estado sanitario y si ha tenido algún problema, por ejemplo, del riego, si ha habido acá se suelen dar en la época en verano granizadas, eso también puede afectar el cultivo, entonces se van registrando cualquier episodio que pueda tener algún impacto en el estado del cultivo. Finalmente, cuando se cosecha, se registra cómo se cosechó, porque también tenemos cosecha manual o cosecha mecánica, y una vez que el cultivo está en su fase de post cosecha, o sea que acá se conserva en pilas en el campo, se toman muestras de bulbos del campo, se las trae acá al INTA en un galpón, y lo que hacemos es sucesivas evaluaciones del mismo material. O sea, nosotros tomamos el dato del estado sanitario en la pila de ese cultivo, evaluamos, por ejemplo, básicamente por el problema de bacteriosis, lo que uno ve en la pila, si hay mucho problema, es podredumbre. Entonces se saca cuál es la incidencia de podredumbre que hay en el campo. Pero después se toman muestras de bulbos sanos, se las trae al galpón, y esos bulbos, en teoría sanos, que uno ve en ese momento, son los que van a tener sucesivas evaluaciones en el largo del tiempo. Generalmente duran aproximadamente 4 meses las evaluaciones. Por ejemplo, los cultivos de cebollas tempranas, que fueron cosechados acá en el grueso en enero, nosotros empezamos con una evaluación por mes. Entonces evaluamos los bulbos en febrero, si los bulbos están sanos, se vuelven a guardar, se evalúan en marzo, y así hasta abril y mayo. Y lo que son las cebollas de días largos, el grueso acá de la cosecha es febrero-marzo, ya en abril empezamos con la primera evaluación de los bulbos, si están sanos los volvemos a guardar y los volvemos a revisar, abril, mayo, y las de días largos terminaron en julio. ¿Por qué hacemos esto? Porque básicamente las bacterias, que es la enfermedad que más nos preocupa,
sabemos que no es una sola, son varias, y se van manifestando en forma acumulada, o sea, quizás en el momento de la cosecha o los primeros meses de pila no vemos un porcentaje muy elevado, pero sí al cabo de todos los meses de almacenamiento puede aumentar, de hecho aumenta el porcentaje de bacteriosis. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, concretamente, lo que fue la campaña de cosecha de este año, lo que vimos, bueno, este año fue un año muy complicado por el tema de bacteriosis, por varios motivos. En términos generales, lo que vimos es que tanto las cebollas de días intermedios, que son las que se cosechan en enero, como las cebollas de días largos, que es nuestro fuerte, digamos, el grueso de la producción acá son cebollas de días largos, todas tuvieron un porcentaje alrededor del 30% en promedio de podredumbre, que es muy alto. O sea, hubo lotes que estuvieron muy por encima de ese porcentaje, que coinciden con lotes que tuvieron 2 periodos de granizo en el ciclo del cultivo, que eso ha dañado la hoja y eso incrementa el porcentaje de incidencia de enfermedad. Bueno, la idea del monitoreo un poco había surgido por eso, para ver qué es lo que se hacían, porque se sabía que había lotes que tenían más incidencia, lotes que tenían menos incidencia, para ver si nosotros veíamos algún factor que nos desencadenara algún motivo por el cual encontrábamos más en algún lote o menos en otro. O sea, en un principio, uno de los objetivos que nos habíamos planteado era ese. En realidad lo que nosotros vimos, y también por el estudio de todos los investigadores que están trabajando en el proyecto, toda la revisión bibliográfica que se ha hecho sobre el asunto, las bacterias no son exclusivas nuestras, o sea, están afectando actualmente a todas las zonas cebolleras del mundo. Entonces hay mucha bibliografía al respecto. Nosotros recién ahora, gracias a este trabajo y estas muestras que nos tomamos de los lotes, empezamos a identificar las bacterias, porque antes se hablaba de bacterias que generan una podredumbre y quedaba ahí nomás. A lo sumo aparecían 2 o 3 bacterias citadas por bibliografía. Nosotros ahora empezamos a ver, porque también la ciencia ha avanzado y hay más herramientas para poder identificar bacterias, entonces se sabe que hay muchas, hay más de 5, muchas más, las que por lo menos ahora se han identificado y se han corroborado, pero son muchas. Entonces esto hace que el motivo por el cual un lote está infectado, o sea, es muy diverso, hay muchos mecanismos que desencadenan la incidencia, no depende de un solo factor. Sabemos que hay cosas que son desencadenantes importantísimos. Por ejemplo, el tema de las lluvias. El tema de las lluvias en los últimos meses de cultivo, por ejemplo, diciembre, enero, febrero, son decisivas para la situación de bacteriosis que va a tener ese lote. Porque sí lo que se sabe, por ejemplo, con estos años de monitoreo, que los años que hemos tenido precipitaciones muy por encima de los promedios nuestros en esos meses del año, han sido años complicados de bacterias. Y años que han tenido precipitaciones las normales, han sido años normales, digamos.